Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en el Colegio de México, en ocasión del coloquio Europa-América Latina, los medios de comunicación. Y tenemos aquí a uno de los grandes expertos en México en comunicación, justamente. Es Manuel Alejandro Guerrero. Es profesor de la Universidad Iberoamericana, ha sido director del Departamento de Comunicaciones y lleva una cátedra que es Cátedra UNESCO de Comunicación, si no me equivoco. Es además egresado aquí del Colegio de México, originalmente del CEI, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Pues la primera pregunta general se refiere a una pregunta que hemos estado discutiendo ahora aquí en el coloquio, que han sido muy interesantes esta mañana. La presentación es de gente de Colombia, de gente de España, de gente de Centroamérica, el coordinador peruano, y luego la primera ponencia que fue la tuya, sobre los medios de comunicación, no solo en México, en América Latina. Ahora, uno de los temas que ha surgido es en cómo están cambiando los medios de comunicación en todas sus facetas, pero en particular, cómo le afecta el Internet. Parece como que el Internet ahora ha cambiado un modelo de funcionamiento, no solo de negocio, sino cómo se transmite la información, o quién transmite y quién recibe. La pregunta es si el Internet en realidad ofrece una oportunidad muy grande para los medios de comunicación o es un peligro. Digamos, estamos en una disyuntiva y los periodistas presentes están perplejos. ¿Es una oportunidad o es un peligro? Bueno, yo creo que habría que verlo. Para el contexto global, me parece muy ambicioso dar una sola respuesta. Yo lo vería, por ejemplo, para el contexto de América Latina y de ahí me iría al contexto mexicano. El modelo tradicional de prensa, y con prensa aquí me refiero a medios también de radiodifusión, ¿no? Ha sido en lo noticioso una cobertura prácticamente vertical de arriba hacia abajo. Es decir, la generación de la noticia creada a partir de la declaración pública, de los actores políticos importantes, de los agentes económicos clave, de los agentes sociales más relevantes. Y de ahí hacia abajo. Lo que ha generado Internet es una ruptura de esta lógica de cobertura, porque empieza a poner en una especie de incipiente espacio público, algunos dirían es una extensión del espacio público, unos dirían es una capa que le da volumen a un espacio público que antes se gestaba a través de otros agentes, en donde inserta la conversación de la propia ciudadanía, de los grupos organizados sociales, de algunos grupos de interés que también tienen peso, ¿no? Y empieza a generar otra lógica de la agenda, otra lógica de la cobertura noticiosa. Y esto, esto sí podría decir que es universal, rompe la lógica de empezar con la nota con los periódicos de la mañana y cerrar el ciclo informativo con los noticieros o los telediarios nocturnos. Esta lógica se rompe. Y se rompe porque ahora la nota puede ser dada en cualquier momento 24 horas al día. El presidente pone un tuit a la 1 de la mañana y eso ya genera toda una ola de comentarios, de seguimientos, de críticas, de adhesiones, etcétera, que antes, desde luego, no sucedía. Y esto va abriendo la agenda informativa y hace más complejo lo que antes se llamaba la fijación de la agenda. ¿Quién fijaba la agenda? Bueno, en las democracias se dice, en los tiempos de normalidad son los medios de comunicación, en los tiempos de crisis lo fija el gobierno. En América Latina normalmente ha sido el gobierno, tanto en tiempos de normalidad como en tiempos de crisis, por esta lógica vertical de información. Esto es lo que empieza a fragmentarse y a romperse. Y esto no solamente implica los riesgos para los modelos de negocios ya muy establecidos, en donde se vive mucho de la publicidad gubernamental, sino también la emergencia de nuevos actores que deciden consumir o buscar fuentes de información que tengan mejor verificación, mejores datos, que den seguimiento y que den contexto a la nota.
Y esto está generando, por lo menos en los mercados urbanos latinoamericanos, Río, Sao Paulo, la propia Ciudad de México, Buenos Aires, el hecho de que Bogotá, ¿no? De que los sitios de internet, ¿no? Podría yo decir la silla vacía en el caso de Bogotá, Animal Político en el caso de México, ya gente que está dispuesta a ser sus seguidores, sus lectores, digamos, fieles, porque encuentran información que no están encontrando en otros lados. Sitios como Aristegui Noticias, ¿no? En donde salen ampliamente los reportajes de investigación. Entonces, me parece que Internet, para el caso de América Latina, está generando espacios que no teníamos antes, ampliando o reconstruyendo, reconformando, pues un espacio público que era o había sido muy distorsionado porque era prácticamente un intercambio entre el poder y los medios de comunicación. Bueno, ahora los medios a su vez se ven afectados por otra cosa, que es la difusión de las redes sociales. Las redes sociales se vinculan con los medios de una forma u otra. Es tan amplio y diverso el universo de la web y de los medios sociales nuevos que es difícil entender exactamente lo que está pasando. Pero esos medios sociales, esas redes sociales más bien, tienen un impacto fuerte sobre movimientos sociales. En este momento lo observamos en muchas partes, desde hace, pero sobre todo yo diría los últimos 2-3 años, ¿no? ¿Qué puedes decirnos sobre la relación entre redes sociales y movimientos sociales? ¿La red social ha provocado el movimiento social? No, yo soy un ciberoptimista, pero no un ciberentusiasta. Entonces, yo sí creo que las redes sociales han ayudado a organizar más rápido, a tener mucho más alcance y a fijar ciertos lineamientos en términos de coaligar intereses de gente que puede estar descontenta por una multiplicidad de razones, ¿no? Y los coaliga y los organiza en el espacio público. Eso sí están haciendo las redes. No están gestando el descontento, aunque replican el descontento que existe por un montón de razones para muchos grupos de forma muy diversa. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en el caso mexicano es que, digamos, quizá el incipiente espacio que estamos recapturando como ciudadanos o que nunca habíamos realmente capturado en México, se gesta en estas movilizaciones muy recientes a partir de lo de Ayotzinapa. Pero yo mostraba una gráfica en donde ya no es Ayotzinapa lo que está en la conversación de las últimas 2 semanas. Es decir, sí está, pero está pequeño. Lo que ha ido cobrando mayor volumen es corrupción, indignación, casa de Peña Nieto, en fin. Impunidad, ¿no? Es decir, hay otras cosas que coaligan este descontento para otros grupos. Las clases medias salen a la calle, no necesariamente solo por el caso de Ayotzinapa, sino porque, bueno, quizá la reforma fiscal les ha quitado un montón de posibilidades, ¿no? Económicas, sus negocios no funcionan, la economía no crece. Entonces, hay otros descontentos y encima de esto nos enteramos que el presidente tiene una casa de $7 millones. Bueno, entonces, hay otros descontentos que las redes sociales han sido muy eficaces en poder ir, digamos, coaligando, ¿no? Incorporando muchos descontentos para organizar las manifestaciones. En eso me parece que las redes sí son insuperables, sí tienen un papel muy importante en la reconfiguración y conformación de este espacio público, porque también incipientemente empieza a haber intercambios, ¿no? Ya no solo insultos, mentadas de madre, como normalmente sucede, ¿no? O es una buena parte de la conversación, también empieza a haber intercambios inteligentes. Empezamos a utilizar las redes de maneras mucho más constructivas. Pero eso quiere decir que las redes sociales ahora también redes sociales requieren ser estudiadas también por los académicos para entender cómo están funcionando y cómo están evolucionando.
y qué relación tienen con la política. O sea, se convierten también en algo que los afecta a diario, con las que nos vemos involucrados o que no se involucran, pero que también deben entrar en el espacio de análisis académico. Sí, por supuesto. Y me parece a mí que los criterios tradicionales de la ciencia política no están alcanzando, por ejemplo, las formas de participación tradicional que ha considerado la ciencia política, ya no alcanzan estos conceptualmente para explicar estas nuevas formas. Pongo un ejemplo muy concreto. La forma en cómo se traspasa para muchos de los, sobre todo los jóvenes usuarios de las redes sociales, la forma en que traslapan todos los días lo público y lo privado es fantástico. Entonces, yo voy en la mañana, compro mi café antes de mi clase, le tomo la foto, la subo a la red, mi cafecito mañanero, ¿no? Mis amigos que están en la red le ponen like, me hacen comentarios, pero con esa misma lógica que está anclada en la práctica privada, con esa misma lógica le saco una foto al bache y la vinculo a la dirección de Mancera o a la dirección de la delegación, ¿no? En donde vivo, con un reclamo. ¿Qué pasa, no? Aquí, ¿por qué no se repara este hoyo? Sobre todo si yo me caí, ¿no? Entonces, ¿eso es participación o no es participación? Sí, pero si uno les pregunta, sobre todo a los jóvenes, oye, ¿te interesa participar en la política? No, por supuesto que no, a mí no me interesa la política, me da mucha flojera, ¿no? Entonces, hay formas no registradas y no conscientes de participación que desde luego que están incidiendo y que explican mucho de lo que estamos viviendo ahora, que desde luego frente a una encuesta normal en donde se pregunta, bueno, ¿a usted le interesa la política? No, no me interesa la política. ¿Le interesa participar? Pues en realidad no mucho, pero están participando todos los días. Entonces requerimos de una imaginación nueva, frescas miradas para estar analizando y entendiendo estos fenómenos de las redes sociales y la entrada y salida constante de lo privado a lo público, ¿no? Y la forma en cómo de la nada se puede organizar una manifestación con consecuencias importantes para el debate o la agenda pública nacional. Bueno, eso quiere decir que en México está cambiando la política y se está socializando mucho más, aunque no sabemos exactamente hacia dónde va. Exactamente, porque digamos, lo que sí es que la sociedad está tirando para abrirla, ¿no? Abrir esos márgenes estrechos que nos han puesto la clase política, y me parece que la clase política es la que no entiende exactamente por dónde viene la cosa, ¿no? Entonces, Pues muy interesantes reflexiones, Manuel. Te agradecemos la presencia aquí, Manuel Alejandro Guerrero de la Universidad Iberoamericana, experto en comunicaciones, y esperamos que en el futuro tengamos otra oportunidad para conversar. Muchas gracias, buenos días. Colegio de México. Muchas gracias.